en el libro de Jonás, en el capítulo 3, y ya vimos la mayoría del capítulo el miércoles. Entonces, ¿de qué hablamos el miércoles? ¿Qué vimos en estos primeros 9 versículos del capítulo 3? Vimos que Dios le habló a Jonás por segunda vez y Jonás ahora fue a la obediencia. Y a 3 días de camino hacia la ciudad de Nínive, también pudimos ver que el pueblo de Nínive se arrepintió desde el más grande hasta los niños. Entonces, los eventos que vemos del primer capítulo, eso hasta podemos ver que los versículos con los cuales comienzan el primer capítulo, los primeros 3 versículos del capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo 3 son muy similares. Entonces es esta segunda oportunidad que Dios le está dando a Jonás ahora. Recordamos, meditamos un poco en el tamaño de la ciudad, ¿verdad? Porque seguramente eran muchas de las personas que vivían ahí, pues era una ciudad muy grande, de 3 días de camino, de verdad que, bueno, pues yo lo he escuchado siempre que es la distancia, ¿verdad? Para llegar de un lugar a otro, que fue una de las cosas que mencionaste. Y entonces cuando menciona a todos aquellos que se arrepintieron, de verdad estamos hablando de mucha gente, ¿verdad? Que se está vistiendo de cilicio y arrepentidos. Sí. Y todo ese arrepentimiento, todo ese cambio, y de parte de Jonás vemos también ese cambio de que ahora sí está obedeciendo. Pero sí, viendo el tamaño de la ciudad y el tamaño de este cambio que vemos en todos estos individuos en esta ciudad que se conoce por su maldad, es algo impresionante. Nos enseña el poder de la palabra de Dios. ¿Algo más? Simbólico de que este arrepentimiento es de toda la ciudad, y aunque los animales no tienen pecado, al incluirlos vemos lo profundo que es este sentimiento de arrepentimiento. Entonces, ¿algo más? Pues qué bueno que se acuerdan. Muy bien, muy buen trabajo. Entonces, si recordamos, así como preparamos cada clase, la estructura de este libro de Jonás, y ya vimos esta primera parte en que Jonás recibe la comisión, desobedece, y ahora tiene una interacción con los marineros que son paganos, y luego la oración de agradecimiento dentro del vientre del gran pez. Y ahora vemos en esta segunda parte, se van a ver estos 3 eventos repetirse, pero de una manera similar, no exactamente igual. Por ejemplo, vimos en el capítulo 3, estamos viendo estos 2 eventos, estas 2 partes. Vimos la comisión de Jonás y que esta vez sí obedece, en contraste con la primera vez que desobedece. Y ahora, en vez de esta interacción con marineros paganos, ahora con la ciudad de Nínive, aunque ellos también originalmente no son judíos, no buscan a Dios. Y aquí estamos entonces, Jonás y Nínive, y vamos a terminar viendo esa parte con el versículo 10, es lo único que no vimos el miércoles. Entonces, ¿puede alguien leer el versículo 10, por favor, del capítulo 3? Y vio Dios a que hicieron, que se convirtiera de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría en la cabeza. Gracias. Entonces, ahora vemos todo el cambio
de parte de la ciudad de Nínive y ahora vemos la reacción de parte de Dios. ¿Qué es lo que cambió de Dios? Y entonces nos dice que vio Dios que la ciudad se aparta de su maldad. Y podemos entender varias cosas basadas en solamente este versículo. Entendemos ahora que la manera en que Dios entiende los eventos, la manera en que Dios lo ve, en que Él los juzga, es la manera en que son, la manera en que va a ser. Entonces entendemos que Dios está en control de todo. Dios decide si se va a destruir la ciudad de Nínive o si se va a preservar la ciudad de Nínive. Y también otra cosa que vemos es que nos dice que Dios se arrepintió de su maldad. Y eso es algo que quizás es un poco difícil de entender. ¿Cómo es que Dios se arrepiente? No se arrepintió de su maldad. De la maldad que les iba Es diferente. Sí, perdón. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Entonces, ¿cómo es que puede Dios arrepentirse de algo? Siempre leemos en la Biblia que Dios es constante, que Dios nunca cambia, y aún en el resto del libro de Jonás vemos que Dios siempre es igual, y leemos diferentes versículos, no hay cambio ni sombra de variación. Nos dice no me acuerdo, en la Biblia. Entonces, ¿cómo es que Dios se arrepiente de esto? Bueno, el sentido de esta palabra de arrepentir no quiere decir que Dios haya hecho algo malo, ¿verdad? Sino que cambió su opinión, cambió su parecer. Y eso lo vemos muy claramente si pensamos, si meditamos nosotros mismos cuando cometemos un error. El castigo que merecemos es la muerte, pues dice la Biblia misma, el pago del pecado es muerte, ¿vale? La paga del pecado es muerte. Entonces, Dios está puesto a matarnos, ¿verdad? O sea, espiritualmente, y recibir un castigo por nuestro pecado. Pero si nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, Dios cambiará su opinión, ¿verdad? O sea, cambiará nuestro destino, podemos decir, en cuanto a eso. Y es solamente un cambio, ¿verdad? No que Dios haya hecho algo malo. Entonces lo mismo es en la situación de la ciudad de Nínive. Entonces, ¿Deberían ser distintas las palabras en hebreo? O sea, arrepentirse de cambiar de camino. no sé. Una pregunta. ¿Qué quiere decir en inglés relented? ¿Arrepentir también? ¿Sí? ¿Igual? Es que la versión en inglés que tengo dice así. También cuando Noé, el diluvio, dice que Dios es lo que se ha regado a los mundos. Pues me imagino que era el punto ya que Dios tenía de ver esa maldad, tanta maldad que había, ¿verdad? Pero, pues bueno, aquí sí no hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Solamente se salvaron a él y su familia. Me imagino que también, pues, Dios sintió bueno, no sé, esa pues tristeza o de ver, ¿verdad? Toda la gente que no obedeció su creación, ¿verdad? Bueno, lo que entendemos es que Dios no cambia, pero su actitud hacia el pecador, hacia la humanidad, dependiendo en si está pecando o si está buscando a Dios, eso es lo que
vemos que quizás sea diferente en diferentes momentos. Aunque entendemos que el amor de Dios, ese amor es constante y siempre está ahí, la posibilidad de un arrepentimiento siempre está ahí. Entonces, vemos que Dios tiene merced. Entonces, vemos que este amor que llega a un cambio, viendo que ellos cambian de su camino, ahora Dios también va a cambiar en su misericordia, en ese amor. El castigo que que Jonás está profetizando es algo condicional. Desde el principio era algo condicional. Va a haber destrucción en 40 días, pero el propósito era inspirarlos a cambiar. El libro que está ahí, de ese miedo, de ese temor, inspirar un cambio. ¿Qué iba a decir? A lo que dice el versículo 10, ¿verdad? Sí. El último. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron de su mal que habían dicho que les daría y no lo hizo. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es por eso que Jonás, reclamó a Dios. Sí. Y yo creo que en el capítulo 4 vas a entender las razones, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Si él estuvo con él hasta en el vientre del pez, y aún él conociendo las intenciones de Jonás, sabiendo que Nínive se había arrepentido, iba a ser destruido, empieza como a quejarse. Entonces, es algo bonito que nos da a entender hoy en nuestra propia vida ante el Señor y nuestro Dios, como si le fallamos, a qué consecuencias podemos llegar. Y de la verdad también vemos que aún en nuestra maldad, aún en nuestro pecado, podemos recibir el perdón de los pecados. Entonces también entendemos que Dios perdona los pecados. Aún de esta ciudad que es tan conocida, tan famosa, tiene esa fama de ser violenta, de idolatría y de tantos diferentes pecados. Entonces nos dice que ese mal que había dicho que les haría, Dios no lo hizo. Entonces, si tratamos de entender el efecto de este evento, de todo este capítulo 3, qué es lo que está pasando aquí, entendemos que la profecía de Jonás no se cumple exactamente. No se destruye la ciudad de Nínive después de 40 días. Pero vemos no una destrucción literal, podemos decir, sino una destrucción de su espíritu viejo, de su vieja manera de vivir. Eso ha sido destruido y ahora este Nínive nuevo está aquí, este Nínive de gente buscando a Dios, tratando de agradecer a Dios, tratando de hacer su voluntad, buscando su perdón. Entonces vemos eso, pero en un contexto histórico no llegamos a un punto en la historia en que el reino asirio aquí se convierten todos en judíos. No es algo que vemos. Entonces, tratando de entender esta historia con todo ese contexto histórico, no sé si, no sé cuál sea el efecto en todo
el reino asirio. No sé si es un efecto que solamente se quedó en la ciudad de Nínive por algunos años y luego la próxima generación vino y ya no siguieron y regresaron a su maldad. No estoy seguro, pero lo importante es que la ciudad de Nínive, el cual leemos, fue capaz de cambiar. Esos individuos pudieron llegar al punto en que pueden buscar a Dios, en que pueden alcanzar la salvación que promete Dios. Sí, la destrucción que está hablando, ¿verdad?, es de una manera general. Así que la ciudad, de una manera general, se salvó de la destrucción completa. Podemos recordar a Sodoma y Gomorra, gracias. Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, como Dios destruyó esas ciudades completamente. Aquí en Nínive se salvaron de esa destrucción, pero todavía quedaba individualmente cada persona en convertirse completamente a Dios, ¿verdad? Ser, como mencionabas tú, ser judío, ¿verdad? Ser un prosélito y de verdad servir al Señor. Eso ya como que es ya más individualmente. Lo que habla aquí es como algo general, como ciudad o nación. Ciudad. Es que vemos también, ¿verdad? Porque también en Sodoma y Gomorra decía, ¿verdad?, que bueno, la Biblia explica que dice que si hubieran 7, no lo destruirían. Dicen, si hubieran 6, hasta que llega abajo, pues no había ni. Entonces, de eso hubo una destrucción, ¿verdad? Y en Jonás no, o sea, Jonás se arrepienten todo de su maldad, ¿sí? Y eso era lo que Jonás esperaba, pues, ¿sí?, de haber avisado y proclamado que iba a ser destruido y que haya un arrepentimiento. Entonces, ¿dónde está tu palabra, verdad? Como reclamándole a Dios. Sí, y esa decepción de parte de Jonás, es algo que vemos en el capítulo 4, sí, ahí lo tenemos mejor. Pero aquí llegamos al fin del capítulo 3. ¿Hay alguna pregunta, comentario de este capítulo? Bueno, entonces hay una cosa más que me gustaría ver de este capítulo, y es algo que vimos con la oración de Jonás, la estructura de la oración, la manera en que se ven estas ideas, que se presentan ideas en un orden y luego en la segunda mitad de la oración regresa a cada una de esas ideas como 1, 2, 3, 2, 1, así, viendo hacia adelante y luego regresando. Y es una palabra de estructura, se conoce como una estructura quiástica. Es una palabra quiástica. Y es algo que entendemos en muchos lugares en la Biblia, se organizan así las ideas en muchos de los salmos, creo, en diferentes, especialmente en la poesía, toda la poesía que leemos en la Biblia, los salmos, los cantos, proverbios, quizás los proverbios. Ahí, y aún en el Nuevo Testamento, creo que en Efesios hay algo así. Y es algo que vemos en realidad en cada capítulo del libro de Jonás. Es algo que es muy interesante. No, lo expliqué en el segundo capítulo, en la oración, pero no lo había notado en el primer capítulo, pero aún está ahí.
después se los enseño. Pero aquí en el capítulo 3 vemos algo igual, esta estructura quiástica. Entonces, en el capítulo 3 vemos los primeros 4 versículos. Jonás va a Nínive y profetiza de una destrucción. Está ahí la idea de destrucción. Luego llegamos al versículo 5, nos habla de los hombres de Nínive, que los hombres de Nínive se arrepienten con ayuno y vistiéndose de silicio. Y luego llegamos al punto, podemos decir, el punto climático de este capítulo 10, que llega la palabra de Dios al rey, al individuo más importante de la ciudad de Nínive. Entonces viene la palabra al rey, se levanta de su trono, se despoja de su vestido. Nos dice en el versículo 6, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y luego en los versículos 6 y 7 se cubrió de silicio, se sentó sobre ceniza. Y el rey proclama la palabra de Dios al resto de la ciudad. Entonces vemos esas mismas ideas, especialmente solamente en el versículo 6 entendemos una estructura quiástica. Se levanta, despoja de su vestido y luego se cubre de silicio y se sienta sobre ceniza. Entonces, hablando de dónde se sienta, con qué se viste, dónde se sienta. Es algo, ahí llegamos al punto climático de este capítulo. Y luego la palabra que llega al rey ahora lo está proclamando al resto de la ciudad. Los versículos 7 al 9, el mandato del rey de hacer ayuno y vestirse de silicio, ahí vemos todo ese mandato, y ahora enfatiza la necesidad del arrepentimiento, así como el arrepentimiento que leemos en el versículo 5 de parte de los hombres de la ciudad de Nínive. Y luego llegamos al final, al versículo 10, Dios preserva a Nínive de su destrucción. Entonces vemos esta idea de destrucción que comienza el capítulo y ahora con eso termina el capítulo. Entonces lo que podemos notar crea un efecto al tener esta estructura, es la estructura quiástica, y es algo que entendemos, que vimos en la oración de Jonás también. Y aquí creo es un poco más simple entender cuál es el propósito de organizarlo así. Podemos ver la manera en que cambia todo. Si comparamos la primera mitad con la segunda mitad, hay un arrepentimiento mucho más profundo que podemos entender en esta segunda mitad de este capítulo. Y vemos el cambio, eso es lo más importante, notando el cambio entre las ideas que se repiten. Vemos, primero es una destrucción que va a venir y luego terminamos con una destrucción que se cancela. Y vemos que la palabra llega al rey y luego el rey es el que predica al resto de la ciudad de Nínive. Que el rey está sentado en su trono, tiene todo su vestido de rey, algo muy, muy formal, muy hermoso, y luego se convierte en vestido de silicio, algo muy incómodo, humilde. Sí, algo muy humilde, se sienta sobre ceniza en vez de su trono, esa idea de humildad otra vez. Y luego el arrepentimiento es algo, ¿no? También esa idea que vemos, que es algo, un arrepentimiento más intenso, podemos decir, en esta segunda mitad del capítulo. Entonces ¿se entiende bien esto? La manera en que
viendo que, no sé si mencioné, pero la ciudad de Nínive nos es un ejemplo ahora. Y pensaríamos quizás que Jonás es el que nos va a hacer este ejemplo, este perfecto profeta, un profeta perfecto, alguien que va a seguir exactamente la voluntad de Dios, pero lo que vemos es que los de Nínive, ellos son los que más bien buscan agradecer a Dios al leer el libro. ¿Algo más? Pues si no, entonces ya con eso terminamos el capítulo 3 y el próximo miércoles, este miércoles, ya vamos a ver el capítulo 4, a ver si podemos esta vez ahora sí ver todo el capítulo en una clase, por lo menos, ya sé que por lo menos la mayoría. Pero ahora en el capítulo 4 lo que vamos a ver es cuál es la reacción de Jonás. Esto como nos decía el hermano Lorenzo. La reacción de Jonás a todos estos eventos que están ocurriendo en la ciudad de Nínive. Y es así también no solamente mirando a los eventos en Nínive, sino Jonás mismo hace referencia a los eventos del primer capítulo. Entonces, buena manera de un buen resumen de todo el libro. Vemos aquí en el capítulo 4. Y luego, cuál es la reacción de Dios a esta reacción de Jonás. Entonces, si no hay nada más que decir, entonces gracias por sus comentarios, todos, por sus preguntas. Y